Pues soy una agente del ecosistema muy activa desde hace más de 15 años, tengo esa suerte. He pertenecido a entidades que promueven el sector como Startup Valencia, BDS, pero también entidades como ANCES, CEI Valencia, entre otras. Tengo un compromiso también con la visibilización del talento emprendedor, por tanto, soy muchas veces speaker y también organizo eventos relacionados con emprendimiento. Tengo una vertiente académica, participo activamente y doy clase en algunas universidades en materias de innovación y por último en clave de talento femenino pues estoy implicada en iniciativas como Girls for STEM y Technovation Girls. Pero bueno, vamos a ir a lo importante que es hablar de este monográfico, de este ecosistema emprendedor e innovador en España y comentaros un poco para poner el marco que más o menos hace 3 décadas empezó a potenciarse, ¿no? Estos ecosistemas a nivel mundial porque son una palanca fundamental para el crecimiento económico sostenible a nivel mundial. Por tanto, estos ecosistemas se van potenciando en muchos países a través de varias iniciativas. Así que vamos a conocer un poquito más lo que es el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? El ecosistema innovador vamos a definirlo como ese conjunto de diversos actores que intervienen, colaboran entre sí para crear ese proceso, para incentivar el proceso de creación, desarrollo de proyectos innovadores. Se tiene que fomentar el emprendimiento, pero para ello hay que crear un entorno dinámico para transformar ese conocimiento, y aquí viene también algo muy importante que es transformar ese conocimiento para crear valor económico. Por otro lado, hay que atraer, hay que retener el talento y, por tanto, vamos a mejorar la vida de determinados territorios y sectores como se está haciendo actualmente, ¿no? Entonces, hay un modelo TESER que clasifica los diferentes roles que hay en el ecosistema emprendedor. Tenemos, por ejemplo, el articulador, que son esas entidades que proveen programas, que incentivan, que empiezan a articular diferentes iniciativas para fomentar, soportar a las personas emprendedoras. Pero para eso hace falta también una comunidad. Las comunidades, un propósito común que es el conocimiento, apoyarse mutuamente, enriquecer el dinamismo del propio ecosistema. Los generadores de conocimiento, por supuestísimo, tienen que estar implicados, las universidades, entidades donde se genera el conocimiento, institutos tecnológicos, institutos de investigación, todas ellas también están implicados dentro de ese ecosistema para impulsar esa creación de nuevos proyectos, de nuevas tecnologías y su aplicación. Luego tenemos los habilitadores, que son los que proveen todas las herramientas, recursos monetarios y que apoyan ese desarrollo de los proyectos. Los promotores son quienes divulgan, promueven el emprendimiento para escalar no solo los proyectos, sino también los propios ecosistemas. Y luego está el vinculador. El vinculador me parece una figura muy, muy bonita y que también es muy importante, que es aquel el que tiene esa responsabilidad de conectar diferentes agentes del ecosistema para que se encuentren nuevas oportunidades de negocio. En la siguiente diapo veremos lo que decíamos en su momento tanto José Correa como yo, ¿no? Esas razones por las cuales los países deben fomentar esta creación y fortalecer el ecosistema emprendedor. Por la parte de José decía que los países tienen y deben impulsar y fortalecer estos ecosistemas porque mejoran significativamente los territorios. Y eso es así. De verdad os digo que eso es así. Y luego lo veremos en cifras. Además, aumentan competitividad empresarial, desarrollan el talento nacional y algo importante, se traduce en economía, se eleva el Producto Interior país basado en tecnología y ese conocimiento que afecta una economía que además se convierte en una economía competitiva a nivel internacional. Entonces, es fundamental fortalecer estos ecosistemas innovadores porque realmente pienso que sin ellos no es posible promover la innovación de manera eficaz. Vamos a hablar de las cifras del ecosistema emprendedor e innovador en España. Obviamente, si pensamos en ecosistemas emprendedores referentes a nivel mundial,
encabeza, como no puede ser de otra manera en este momento, San Francisco con su Silicon Valley, están Boston, están Los Ángeles, a nivel de Europa está Londres, pero el ecosistema emprendedor innovador de España también empieza a aparecer ya en listados importantes porque realmente se está haciendo un gran trabajo en el país. Así que fomentando este ecosistema emprendedor e innovador, se está actualizando, se está creando nuevo marco legal para apoyar y para dar facilidades necesarias para el crecimiento y desarrollo del país en este sentido, ¿no? Entonces, por tanto, hay nuevas ayudas, hay programas vigentes y hay espacios dedicados a las personas emprendedoras. Eso permite desarrollar, impulsar nuevas ideas de negocio. ¿Dónde está España? España ya figura como el séptimo país, como ecosistema en la Unión Europea. Noveno en Europa, que ya sabéis que hay algunos países que no están dentro de la Unión, por eso hay este ranking en las dos vertientes. Y estamos también ya en el 15º lugar a nivel mundial, que ya empezamos a ser un ecosistema referente. Hay datos también que creo que son importantes de subrayar, como empresas con capacidad de convertirse en unicornios. Que los unicornios, como sabéis, son esas startups que alcanzan esa valoración de más de 1.000 millones de dólares. Y ya tenemos, fijaos, quinto puesto, es un buen puesto. Luego, dentro de las ciudades europeas, dentro del top 10 tenemos a Madrid y Barcelona, pero no significa que el resto del territorio no esté trabajando en ese sentido. De hecho, tenemos otras ciudades y otros territorios, ¿no?, que van avanzando, como Valencia, Málaga, Bilbao. Deciros aquí, en cuanto al número de startups en concreto, comentarios que a nivel ya de territorios como comunidades autónomas, donde hay más startups es en Cataluña, seguido de la Comunidad de Madrid, luego Comunidad Valenciana, Andalucía. ¿Qué sectores están teniendo mayor tracción? Pues ahora mismo tenemos el e-health, biotech, fintech, foodtech, el SaaS también, ¿no?, muy presentes en estos modelos de negocio. Y obviamente, cuando hablamos de tecnologías principales, no podía ser de otra manera que no estuviera la inteligencia artificial, que no estuviera Big Data, pero también deciros que hay muchas startups que se desarrollan en otros sectores y también se cuenta con otras tecnologías, pero aquí subrayamos la importancia de ellas. En la siguiente diapo veremos el total de empresas tecnológicas que se están generando en España y para poner esas cifras a la importancia del ecosistema. Como vemos, tenemos más de 7.000 empresas tecnológicas, de las cuales 3.640 son startups. Y este número es importante porque tenemos 1.186 scale-ups. ¿Eso en qué se traduce? En un impacto económico importante que supera los 11.500 millones de euros y sobre todo genera más de 100.000 puestos de trabajo directos. Son representativas y que reflejan bien el avance del sector. Por tanto, es vital escuchar y yo diría observar constantemente el avance del emprendimiento en el país. Tenemos que juntarnos, unirnos todos y tenemos que visibilizar estos proyectos que han sido un éxito, esas sinergias para que surjan las oportunidades de crecimiento del ecosistema. ¿Qué perfiles, quiénes actúan dentro del ecosistema español? Vamos a ver que tenemos 3 pilares importantes, 3 áreas cruciales, como son el talento emprendedor, como no puede ser de otra manera, la formación académica y el interés inversionista. En cuanto al talento emprendedor, vamos a desmitificar que justamente son los más jóvenes, que también, por supuesto, pero fijaos que la edad media del emprendedor que lleva su startup o su proyecto emprendedor a éxito tiene una edad media de 32 años y un nivel máximo de estudios. Aquí también tenemos que hacer mención al talento femenino, que representan un 17,4
4% de las personas fundadoras. Aquí tenemos un reto a trabajar, pero deciros que hay otros, dentro del emprendimiento hay algunos sectores donde hay mayor presencia. Por ejemplo, en el emprendimiento científico alcanzamos hasta el 20%, pero obviamente nos queda pendiente seguir trabajando en esa presencia de talento femenino como fundadoras de este tipo de proyectos emprendedores. Por supuesto, el talento emprendedor engloba diferentes tipologías de empresas. Tenemos las startups, tenemos scale-ups, unicornios, pymes, corporaciones. Todas ellas llevan su propia importancia económica. En cuanto a la formación académica, aunque muchas veces se piensa que no es necesario, sí que lo es y juega un papel muy importante porque es quienes tienen el conocimiento y quienes tienen esa labor de mantener, actualizar las últimas tendencias y tecnologías. Las startups obviamente se tienen que integrar en esos campus académicos para potenciar todo lo que están desarrollando y además alimentar esa formación para que sea sólida y sea constante. ¿Qué tipo de entidades tenemos aquí? Por supuesto, tenemos a las universidades, centros de investigación, como esos organismos vitales para la actualización de los conocimientos en el talento innovador. Y en España además tenemos la suerte de tener más de 1.500 centros de investigación. También englobamos a las incubadoras y aceleradoras. Estas entidades que son las encargadas de acoger a las startups en sus primeras fases de desarrollo, en el caso también de las incubadoras, incluso crearlas, ¿no? Y en el caso de las aceleradoras, tal como su nombre indica, acelerar el crecimiento del proyecto. Y en España, vuelvo a decir, tenemos la suerte de contar con más de 800 espacios dedicados a incubadoras y aceleradoras. Contaros también que en cuanto a universidades, tenemos en España, contamos con 36 universidades, según el reporte de Shanghai. Tenemos 36 universidades dentro de las 1.000 mejores a nivel mundial y tenemos 10 en concreto dentro de las 500 mejores universidades a nivel mundial también. Redundamos en esa importancia de contar con universidades de prestigio capaces de atraer de ese talento internacional también, que pueden llegar a ser fundadores, juntando talento nacional con talento internacional. Y también es importante contar con esa red de startups con proyectos disruptivos que colaboran, además que se conectan entre sí. El tercer punto, la tercera arista que habíamos mencionado antes, que es el interés inversionista o el interés de los inversores en el ecosistema startup en España. Ha tenido variantes durante estos años, pero tenemos un máximo histórico que en 2021 que hubo una inversión de 4.200 millones de euros a través de 468 operaciones. Estos últimos años, como os decía, ha habido una disminución de esta inversión, pero también os digo que ahora es una inversión más conservadora en proyectos más sostenibles. En 2024 alcanzamos una inversión de 2.410 millones de euros y ahora en 2025 ya llevamos bastante, una cifra importante y yo creo que vamos, no sé si llegar a esta cifra histórica, pero sí a una inversión en proyectos más sostenibles y más continuados. Dentro de este sector de inversión tenemos a grandes organismos y tenemos diferentes actores, ¿no? Tenemos Venture Capital, Business Angel, Venture Dev, Crowdfunding y Family Office. ¿Cuáles son esas claves y retos del ecosistema emprendedor español? Claro, hemos avanzado hasta aquí, llevamos unos 2-3 décadas. Por un lado, tenemos esas claves que ya hemos desarrollado y que tenemos que potenciar y que vemos que funcionan, pero por otro lado, tenemos unos retos para seguir aumentando o seguir potenciando este ecosistema. No solo en número de empresas emergentes, que tiene su importancia, sino también en el número de, por un lado, viabilidad constante, alcanzar la escalabilidad y, por supuesto, un alcance global. No solamente a nivel de cada uno de los proyectos emprendedores, sino como ecosistema nacional y como incluso como país, ¿no? Tenemos que expandir el alcance de estos proyectos emprendedores. Por tanto, nos quedan estos retos.
Por un lado, muy importante, que es disminuir la brecha de género, que como hemos visto, pues allí tenemos que incentivar ese emprendimiento y potenciar el talento femenino en ese sentido. Por otro lado, fortalecer la cultura emprendedora a todos los niveles. Crear el espíritu emprendedor a todos los, cuando digo a todos los niveles, es porque es verdad que hay una persona que es la persona fundadora de un proyecto emprendedor, pero para llegar a tener scale-ups, unicornios, necesitamos unos equipos conformados por personas que tengan ese mismo espíritu, esa cultura emprendedora que cale fondo, porque estamos hablando de emprendedores y de intraemprendedores. Luego, potenciar la escalabilidad. Por supuesto, el alcance tiene que ser internacional. Es verdad que en el caso de las empresas emergentes nacen con un ADN internacional, pero todo el ecosistema tiene que potenciar a través, por supuesto, de una normativa, pero también a través de conexiones y a través de incluso eventos, ¿no? Donde se pueda potenciar esa escalabilidad que les haga más fácil el establecer conexiones con clientes a nivel nacional, internacional y encaje de su producto en el mercado. Y por último, el posicionar el país a escala global. Es muy importante que España permanezca y crezca en esos rankings, no solo por aparecer como nombre, sino porque será la demostración de que esa cultura emprendedora ha permeado y que nos convertimos, y la aspiración que tenemos es que en algún momento nos convirtamos en ese país donde prime esa cultura emprendedora. Por tanto, es necesario promover el apoyo de la administración, la educación, que decíamos que para promover esa cultura emprendedora, el desarrollo del talento, posibilitar el desarrollo de infraestructura, promoción de cultura emprendedora, internacionalización y, como no, la mejora del entorno regulatorio. Simplemente deciros que creo que es importante que tengamos claro que el ecosistema es todo ese conjunto de actores donde todos somos necesarios y, por supuesto, donde todos podemos aportar un granito de arena para potenciar ese talento emprendedor, atraerlo y lograr esa creación y escalabilidad de los proyectos emprendedores.